Silla azul de Jaime. Empiezan por C. Superficie dura que se forma sobre una herida o un grano al secarse. Costra. Tela que cuelga de puertas y ventanas como adorno o para aislar de la luz. Cortina. Profesional encargado de la concepción de una campaña publicitaria. Creativo. Utensilio de dibujo constituido por una plantilla en forma de triángulo rectángulo escaleno. Cartabón. Hacer que coincidan los totales del debe y del haber de una cuenta o de un balance. Cuadrar. Vaso sagrado que sirve en la misa para echar el vino que se ha de consagrar. Cáliz. Patria o lugar de nacimiento de una persona o cosa. Cuna. Facultad de adivinar hechos futuros u ocurridos en otros lugares. Clarividencia. Se dice de la persona que realiza o impulsa determinados actos para obtener un provecho. Calculadora. Silla azul de Elías. Empiezan por R. Instrumento que sirve para medir el tiempo y señalar la hora. Reloj. Bebida alcohólica obtenida por fermentación de la caña de azúcar. Ron. Vencer u obligar a las tropas o embarcaciones enemigas a que se entreguen. Rendir. Perteneciente o relativo al campo. Rural. Perteneciente o relativo a los gitanos o a su lengua. Romaní. Resentimiento arraigado y tenaz. Rencor. Situación procesal de la persona que, siendo parte en un juicio, no comparece al llamamiento formal de un juez. Rebeldía. Actividad deportiva que consiste en descender en balsa por un río de corriente impetuosa. Rafting.
Rosco de Orestes. Empieza por A, calzado de lona con suela de esparto o cáñamo que se asegura por simple ajuste o con cintas. Alpargata. Empieza por B, tallo nuevo de una planta. Brote. Empieza por C, sustancia grasa contenida en la leche. Crema. Empieza por D, actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Deporte. Empieza por E, persona entendida en el conjunto de conocimientos relativos a la elaboración de los vinos. Enólogo. Empieza por F, creencia en algo sin necesidad de que esté confirmado por la experiencia o por la razón propias. Fe. Empieza por G, ser fabuloso de enorme estatura y figura humana, que aparece en cuentos y en fábulas mitológicas. Gigante. Empieza por H, sitio arqueológico de Etiopía en el que se halló un homínido fósil de unos 3 millones de años conocido como Lucy. Adar. Empieza por I, se dice de la oración que carece de sujeto. Impersonal. Empieza por J, llevar por vía judicial un asunto que podría conducirse por otra vía, generalmente política. Judicializar. Empieza por L, permiso para hacer algo. Licencia. Empieza por M, variar con fines armónicos las cualidades del sonido en el habla o en el canto. Modular. Empieza por N, sustancia inflamable a base de gasolina en estado de gel, usada en lanzallamas y en bombas incendiarias. Napalm. Contiene la ñ, poseedor de una cosa con respecto de esta. Dueño. Empieza por O, sucesión continuada de olas. Oleaje. Empieza por P, apellido del arquitecto que diseñó la casa de la radiodifusión de la ciudad de Berlín. Poelzig, Hans. Contiene la Q, composición musical para la misa de difuntos. Requiem. Empieza por R, piedra muy dura y sólida. Roca. Empieza por S, conjunto de los hijos de una persona y de los descendientes. Sucesión. Empieza por T, quedarse un hurón aprisionado en la madriguera, por impedirle la salida el conejo que ha cazado. Trasconejarse. Empieza por U, cualidad de lo que está en todas partes al mismo tiempo. Ubicuidad. Empieza por V, holgazán, perezoso, poco trabajador. Vago. Contiene la X, sistema de transmisión de textos informativos escritos por medio de la televisión. Teletexto. Contiene la Y, árbol leguminoso tropical de nombre científico del Onyx regia, que tiene vistosas flores rojas de 5 pétalos. Framboyán. Empieza por Z, nombre del personaje de TVO creado por José Escobar que es el hermano gemelo de Zape. Zipi. Rosco de Elías. Empieza por A, originario del país en que vive. Aborigen, o autóctono. Empieza por B, instrumento para escribir que tiene en su interior un tubo de tinta y en la punta una bolita metálica que gira libremente. Bolígrafo. Empieza por C, mencionar algo o a alguien o aludir a ello en una conversación, discurso o escrito. Citar. Empieza por D, sustancia o producto que limpia químicamente. Detergente. Empieza por E, cada uno de los polos entre los cuales circula una corriente eléctrica. Electrodo. Empieza por F, tan evidente que no necesita pruebas. Flagrante. Empieza por G, ciudad del Reino Unido en cuya catedral se encuentra la tumba del rey Eduardo II de Inglaterra. Gloucester. Empieza por H, herir el amor propio o la dignidad de alguien. Humillar. Empieza por I, desagradecimiento, olvido o desprecio de los beneficios recibidos. Ingratitud. Empieza por J, nombre de la emperatriz francesa que fue la primera esposa de Napoleón Bonaparte. Josefina. Empieza por L. Escrito con alguna indicación colocado en cualquier sitio, como el de los nombres de las calles. Letrero. Empieza por M,
toca terminada en punta que usan los obispos y los arzobispos en las celebraciones solemnes. Mitra. Empieza por N, en física, cada uno de los puntos que permanecen fijos en un cuerpo vibrante o un movimiento ondulatorio. Nodo. Contiene la ñ, amante de la vida de familia. Hogareño. Empieza por O, hacer que el aire dé en algo para que se seque o se le quite la humedad. Orear. Empieza por P, mondadientes de madera. Palillo. Contiene la Q, árbol siempre verde, de corteza muy gruesa, de la que se obtiene el corcho y cuyo fruto es la bellota. Alcornoque. Empieza por R, coloquialmente, problema o acertijo de difícil solución. Rompecabezas. Empieza por S, emparedado hecho con 2 rebanadas de pan de molde entre las que se coloca jamón, queso u otros alimentos. Sándwich. Empieza por T, apellido del cineasta que dirigió la película El más feliz millonario. Tocar, Norman. Empieza por U. Prolongación en forma cónica del velo del paladar que cuelga en la parte posterior de este. Úvula. Empieza por V, conjunto de 20 unidades. Veintena. Contiene la X, se dice de la figura geométrica que tiene unos lados rectos y otros curvos. Mixta, o mistilínea. Contiene la Y, tomar la primera comida del día que suele hacerse a primera hora de la mañana. Desayunar. Empieza por Z, persona muerta que ha sido revivida mediante brujería. Zombie.